El Banco Central de la República Dominicana reitera que son falsas las informaciones que circulan en las redes sociales sobre una nueva supuesta plataforma de inversión. La institución recuerda que todas sus disposiciones las hace de público conocimiento a través de su página web, sus redes sociales y los medios de prensa de circulación nacional. No te dejes engañar, protege tus datos. En la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución. Seguimos en actualidad preventiva. Señores, constitucionalmente el Senado de la República debe escoger cada 4 años una nueva Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Esto va a ocurrir en abril del año 2025 que viene, donde se van a escoger 5 nuevos miembros, conforme a lo que dice la Constitución de la República, para dirigir la Cámara de Cuentas. Ese va a ser el nuevo pleno. El año pasado, en el 2020, fueron 318 personas a entrevistarse. De esos, que es la Cámara de Diputados, que funciona como si fuera un fiscal cuando hay un juez o un juicio político, y el Senado, que funciona como si fuera juez cuando hay un juicio político, la Cámara de Diputados tiene la función de hacer la evaluación de todo el que quiera aspirar. Esos 318 pasaron por ahí por la mano de todos los diputados de la comisión, y entonces ellos hacen una selección, una preselección, y entonces pasan, hacen primero un filtro, después un segundo filtro, después pasan al Senado 15 nombres, que serían 3 ternas de 5 personas, o sea, son 5 personas, 5 puestos, por las 3 son 15, para que el Senado de la República escoja a esos 5 personas. Mire, le voy a decir nada más algunos nombres de personas que yo entendía en el 2020 que debieron haber sido escogidos. De verdad, que realmente no quiere decir que estoy hablando mal de nadie. Por ejemplo, Iván Lenin Ivanovich Rosario Contreras, Robert Vladimir Sánchez Puente, Aura Celeste Fernández de Moreno, excelente profesional. Vamos a ver. Agustín Izardo Valles, que fue socio director de auditoría de KPMG. Imagínense el nivel. Esa persona, entre otras, algunos otros más, Fabio Roa, estuvieron participando y no fueron tomados en cuenta ni siquiera en la precalificación, ninguno. Pero vimos ahí en ese 2020 que había muchos exmiembros de la Cámara de Cuentas, muchos exmiembros de la Cámara de Cuentas que estaban participando. Inclusive algunos de los que estaban en la Cámara de Cuentas que salían. Esta vez ya han dicho que hay 100 y pico y van a extender los periodos, no sé por qué comenzó antes de tiempo, pero nosotros queremos aprovechar esto y miren, de los miembros actuales, que son 5, hay 3 mujeres y 2 hombres. De las 3 mujeres, hay 2 mujeres, 2 damas, que han sido que han emitido votos disidentes casi en la mayoría de los casos, porque entienden que no ha sido correcto cómo se ha votado en un punto determinado. Esas 2 damas no se van a presentar, no se han presentado, no van a optar por una reelección. Y esas señoras son Elsa Catano y Tomasina Mackenzie, esas 2 que yo quiero que ustedes, lo que voy a hacer en este segmento es que quiero para que la gente recuerde, porque hay tantas cosas que esta Cámara de Cuentas no ha podido hacer, que quiero que la gente recuerde las entrevistas
de los 5 miembros de la Cámara de Cuentas actual en el Senado, no me voy a la Cámara de Diputados, en el Senado, para que ustedes vean lo que ellos dijeron ahí. Y no voy a hablar de su currículum de ellos, no. Voy a poner cuando entran las preguntas de los senadores a cada uno de ellos y ustedes verán su respuesta. No voy a hacer juicio de valor. Ustedes vean la respuesta y recuerdo que de los 5 hay 3 que están participando. Mario Fernández, Janel Ramírez y Elsa Peña. Los 3, según la fuente, se registraron. Vamos a comenzar primero con la entrevista de Elsa Peña, como al directora, que nos ponga cuando ella le entran a preguntas y las respuestas. La Cámara de Cuentas es un órgano de carácter constitucional, extrapoder, con el objetivo de tener la autoridad de poder auditar al Estado dominicano, al gobierno dominicano en su ejecución, inclusive a la propia Contraloría en los mecanismos de control que establece a nivel interno. Entonces me gustaría que usted elabore un poquito más hasta dónde sería esa colaboración, puesto que en algún momento la propia Cámara de Cuentas deberá auditar los procesos y procedimientos que en cada institución la Contraloría de la República implementa y aplica. Sí, la Contraloría en cada lugar, en cada institución tiene una unidad que es la que revisa antes de procesar cualquier tipo de expediente para hacer el pago por la eliminación que hubo a través de lo que es la transferencia. Entonces, también aprueba lo que son los contratos que tienen todas aquellas instituciones y esos contratos van a la Contraloría antes de ejecutarlos, con excepción de otro tratamiento que tienen los ayuntamientos, que esa es una debilidad también. Entonces, ¿qué se hace? Que a través, antes de hacer el pago y de todo, lo primero que debe de verificarse si estamos entrelazados tecnológicamente del proceso del pago a cualquier proveedor, automáticamente todo se cumplió, todo lo que establece la ley 340, o sea, todo el proceso de los controles, las normas y los procedimientos que tiene la Contraloría establecida. Nosotros visualizamos cómo dentro de la Cámara de Cuentas automáticamente se dice, bueno, eso pasó, ya bien, todo debilidad, no hay nada malo que se le pueda llamar la atención. Pero si lo dejamos para el final y no estamos conectados tecnológicamente, hay un muy buen programa ellos tienen. Y lo que hay es la Cámara de Cuentas unificarse con ellos. Es mi parecer. Información, porque en el proceso de, digamos, autorización, que tiene que ver con el control interno, la Cámara de Cuentas no juega un papel. No juega. Lo juega o sea, posterior. Externo. Exactamente. O sea, como externo que soy, o sea, si le estoy dando un seguimiento, no estoy esperando que suceda algo indebido o indelicadeza dentro de lo que es el proceso, porque ya yo estoy mirando que usted hizo todo el proceso bien, según esté en salud pública, esté en obras públicas, esté en cualquier sitio, no importa el lugar donde usted esté. Si le estoy dando seguimiento tecnológicamente, no esperar el final, que cuando se hace el cierre y ahí entonces cuando van los auditores a verificar qué ha sucedido. O sea, soy externo, la Contraloría. Pero si usted está supervisando desde el inicio, es mucho mejor. Honorable senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful. Muchísimas gracias. Desde el 2012 al 2019, según una investigación que se realizó, la Cámara de Cuentas había simplemente hecho 356 auditorías. Un trabajo de rendimiento muy bajo para todos estos años y para tener eso como función específica. Y estamos hablando de más de 1000 y pico de instituciones del Estado, más otras que también tiene la facultad de la Cámara de Cuentas de auditar. Usted en su experiencia como auditora, como contable, como financiera, ¿qué entiende que pasa y por qué esas auditorías han sido tan pírricas desde el punto de vista de la eficiencia? ¿Es porque falta personal, falta capacidad? ¿Es muy difícil hacer auditorías a los niveles institucionales con la rapidez que se amerita? ¿Qué ocurre?
¿O qué ha ocurrido a ese nivel técnico en la Cámara de Cuentas? Primero, tenemos que observar el tiempo de trabajo y los auditores que están mandando a X institución, si están preparados y si la información está. ¿Y qué le informó la Contraloría acerca de lo que es el informe que ellos aprobaron durante el trimestre sobre el gasto? Automáticamente no hay mucha, la comunicación es muy importante, que es lo que muchas veces, a lo mejor en el Pleno, en ese tiempo no hubo, una comunicación y darle seguimiento, primordialmente yo digo a las instituciones que tienen mucho movimiento, hay que darle un seguimiento más, no esperar el cierre, ni esperar. Por eso era lo que le estaba diciendo al senador, que dentro de lo que es la parte de la tecnología, la comunicación y la capacitación de los auditores, especializados en diferentes áreas, no nada más en una sola área. Tiene que saber lo que es parte de la tecnología, tiene que conocer la ley, tiene que saber verdaderamente a qué institución tú vas a mandar. Si es de obra pública, tú tienes que saber que ahí se aprobó un presupuesto para hacer un puente, para hacer algo, qué se utilizó, cuál fue el gasto, por qué se hizo. Entonces, ahí la Cámara de Cuentas ve que todo el proceso fue bien y no hay ninguno, pero muchas veces fue falta a lo mejor de interés, comunicación hoy. Sí, buenas tardes, doña Tomasina. Félix Bautista, senador de la provincia de San Juan. Los artículos 47, 48 y 49 de la ley 1004 establecen sanciones de tipo administrativo, de tipo civil y de tipo penal en hallazgos que puedan surgir en un proceso de auditoría. Esos hallazgos que establecen sanciones se plasman en un informe legal. Pero esos hallazgos afectan derechos fundamentales de los entes auditados y, de manera más específica, de los responsables de los entes auditados. ¿Qué entiende usted que debe hacerse para que ese departamento jurídico de la Cámara de Cuentas actúe con absoluta independencia, que haga informes jurídicos apegado estrictamente a la verdad y a los hallazgos que surjan del proceso? ¿Qué entiende usted que hay que fortalecer en esa dirección jurídica de la Cámara de Cuentas? Bueno, en primer lugar, colocar ahí a una persona que realmente tenga las competencias necesarias para actuar conforme mandan las leyes y las normas. En segundo lugar, dotar a un pleno también con independencia de criterio y con la calidad técnica suficiente para que al recibir un informe pueda revisarlo, analizarlo y ver si efectivamente cumple a las leyes. Usted va a poder hacer un mejor trabajo si tiene las competencias necesarias. Si usted me dice si esto es agua, yo puedo perfectamente ver que es agua, porque la conozco. Asimismo, si llega un informe y tiene un dictamen distinto a lo que dice la ley, entonces si tengo las competencias propias puedo ver que no. Entonces creo que hay que cuidar dos aspectos, los aspectos técnicos y también que sea una persona de una conducta ética intachable. Y eso pues no se puede decir con palabras sino con hechos, así que hay que estudiar la trayectoria de vida, tanto en este caso del miembro que va a presidir el pleno, ¿verdad?, o que va a formar parte de ese pleno, como de la persona que va a ser colocada en ese departamento jurídico que tiene tanta importancia a los fines de ese órgano. La senadora representante del Distrito Nacional, Farideh Raful. Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, un placer. Yo quiero usted tiene una vasta preparación en materia de auditorías y ahora mismo funge incluso como funcionaria pública dentro del Ministerio de Hacienda como directora de planificación. Mi pregunta va en torno a los desafíos que se tienen por delante con la Cámara de Cuentas. Y hablamos del departamento jurídico, pero a mí me interesaría saber mucho el tema auditores.
Y el tema auditores, yo quiero saber cuál es su visión de usted ser electa como miembro de la Cámara de Cuentas. ¿Qué haría usted como miembro para poder tener una mayor, quizás o hacer que puede ser necesaria una profilaxis dentro del departamento de auditoría? Ha habido personas que han sido desvinculadas por haberse demostrado que han incidido en alteraciones internas en algunas auditorías. Hay personas que dicen que no solamente ha sido falta de voluntad, sino también una combinación de muchos factores que involucra incluso la responsabilidad de parte de un personal de la Cámara. Entonces tú dices, cambiamos los miembros de la Cámara de Cuentas, pero ¿qué van a hacer estos miembros con el personal que ya ahí está y que tiene años trabajando ahí? ¿Cuál decisión usted tomaría? Sí, como decía al principio, una institución tiene calidad de su trabajo si su personal técnico es bueno. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer es una evaluación del personal con el que cuenta la Cámara. Como profesional de las finanzas... Pero perdón, no basta con ser bueno. Sí. Es que sea honesto y sí, serio en el trabajo. Por supuesto. ¿Qué haría usted como miembro de la Cámara de Cuentas? No, justamente, le decía que como profesional de las finanzas creo mucho en las estadísticas, así que hay que buscar los trabajos en los cuales han participado esos auditores, hay que ver la profundidad de ello, la calidad de las observaciones, cómo han documentado, y todos aquellos que no estén en apego a las normas y a los valores éticos y morales, pues definitivamente no puede ser parte de la Cámara de Cuentas, y las leyes pues dan los mecanismos de desvinculación cuando no se ha actuado conforme a la ética. Pero se debe actuar desde la cabeza, se debe modelar con el ejemplo. Por lo tanto, le insto a que lo que pasen a formar parte de ese órgano sean precisamente de probidad probada, que sea su trabajo, que sea su historia, que hable por ellos mismos, porque podemos venir y sentarnos aquí y decir muchas virtudes de nosotros, pero que sea el trabajo que hayamos hecho en las instituciones, sobre todo en aquellas instituciones públicas, que hable de nuestro trabajo. En mi caso, además de trabajar en el sector público, he trabajado también mucho en la cooperación internacional. Fui formada por ello precisamente para que sea como lo soy en el día de hoy, una banderada de la transparencia y de la rendición de cuentas, porque estoy consciente que como servidora pública mi salario se paga con los impuestos que paga la gente. Por lo tanto, ese uso de esos recursos públicos debe de garantizarse una correcta calidad del gasto, debe de tratarse con la mayor transparencia posible, porque es el dinero de la gente. De ser usted electa, ¿cuál usted entiende que son los principales obstáculos que usted va a enfrentar en la Cámara de Cuentas? ¿Y cuál sería su accionar? ¿Cuáles serían sus primeras medidas para mejorar esa situación? El primer desafío es la credibilidad. O sea, actualmente la Cámara de Cuentas está en una crisis donde tú presentarte y decir, vengo con la mejor intención, tengo las habilidades, la competencia para implementar las mejores prácticas y hacer que este proyecto de garantía del proceso, de los procesos administrativos y financieros del sector público se lleven a cabo, es complejo porque la gente ya tiene una percepción muy marcada. Esa percepción puede irse mejorando en la medida en que los resultados de los trabajos que se van a iniciar a realizar vaya demostrando lo contrario. O sea, tú entiendes que Cámara de Cuentas como sociedad entiende que es ineficiente. En la medida en que nosotros podamos presentar indicadores de gestión que vean los avances que está teniendo la institución, en esa medida creo que puede haber un cambio de percepción, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Gracias. Tiene la palabra el senador por la provincia de Peravia. Gracias, presidente. Buenos días, Elsa. Buenos días. Te he escuchado que tú has hecho mucho énfasis en el control interno. Ajá. El control interno separa las funciones. Hay una separación de funciones con delimitaciones en los puestos. Sí, señor. Entonces,
sabemos la interconexión que hay entre la Cámara de Cuentas y Contraloría. Hay una interconexión en todo esto. Entonces, en estos trabajos de desplazamiento, cuando ustedes hagan de campo, porque habrán trabajos de campo, aún con todo el sistema que vamos a tener, informaciones cruzadas que se tienen a través del automatizado, pero en esos trabajos de campo, ¿cómo usted establecería el modelo, ese modelo? Porque hay un modelo que se está de fuera, pero muchas veces esos modelos hay que adaptarlos al sistema, a la práctica nuestra. ¿Cómo rápidamente, cómo usted establecería ese control interno para la implementación de estas auditorías? Lo primero es que cuando ahorita hablaba de control, yo soy muy enfocada en fomentar lo que son los controles blandos. Controles blandos son aquellos que dependen de la voluntad de la persona que está llamada a cumplir, a dar fiel cumplimiento a las actividades que se le delegan. Nuestro principal materia prima como Cámara de Cuentas son nuestros recursos humanos. Entonces, en la medida en que nosotros podamos crear una solidez en la cultura ética, lograr que nuestros auditores se apeguen estrictamente a la integridad, a la objetividad, al buen hacer de las funciones que se le delega, yo creo que estamos haciendo control interno desde Cámara de Cuentas. Señalan la necesidad de la adecuación de la legislación, incluso referente a la última reforma constitucional, digamos, amplia, que fue la del 2010, que luego se reformó en el año 2015. Me pregunto si usted ha tenido la oportunidad de establecer elementos que usted considera deben ser modificados de la ley a los fines de darle mayor capacidad al órgano de control externo en el cumplimiento de su función y sus objetivos. En este tiempo en que la tecnología se mueve por horas, una ley que date de más de 10 años amerita una revisión. Y en el orden de la Cámara de Cuentas, con más razón, porque es un órgano sensible, es el auditor externo y su instrumento de aplicación requiere una adecuación constante. 10 años es demasiado y ya esta legislación data de 16 años. Senador por La Vega. Don Mario, en su exposición en la Cámara de Diputados, usted hablaba del principio de la ingratitud. Nosotros queremos que nos amplíe un poquito eso. Bueno, el principio de la ingratitud es un principio que se aplica hoy en muchos países porque se dan las condiciones que se han dado aquí, de que un funcionario va a un órgano como la Cámara de Cuentas y por agradecerle a quien lo nombró, entonces resulta que es complaciente. Pero cuando existe el principio de ingratitud, primero el funcionario no tiene que agradecerle a quien lo designa, sino que tiene un orden. En primer lugar, al pueblo. En segundo lugar, a la Constitución. Y en tercer lugar, a la ley. En eso consiste el principio de ingratitud. Es decir, que no te voy a tapar nada porque tú me hayas nombrado. Te voy a fiscalizar con el mismo rigor con que voy a fiscalizar a quien no simpatizó conmigo. Gracias. El senador Franjón, de Provincia. Gracias, presidente. Hablaba el senador Castillo acerca de la reforma constitucional del año 2010. Yo quiero saber cuáles disposiciones o cambios establecidos
entiendan usted han sido de mayor beneficio para el cumplimiento de las funciones de la Cámara de Cuentas. Esa es una. ¿Entiende usted que la Cámara de Cuentas debe abrir en otras provincias oficinas? Mire, yo voy a empezar por la segunda. Yo creo que si implementamos un sistema moderno, la Cámara de Cuentas puede operar a larga distancia. Con la velocidad que eso se opere o no, podemos hablar de provisionalmente establecer unidades en diferentes lugares del país que permitan estar más cerca de las instituciones. En cuanto a las normas, yo creo que puede dotarse de más fuerza a la Cámara de Cuentas a la hora de tratar de hacer cumplir una fiscalización, de poder penetrar a una institución para hacer una fiscalización en ese aspecto. Farideh Raful, del Distrito Nacional. Sí, bueno, muchísimas gracias, presidente. Mi pregunta va en torno a que la Cámara de Cuentas, dentro de todas las transformaciones, ha requerido, sobre todo una de las cosas que uno está buscando, es que tenga personas profesionales y que sepan realmente trabajar con temas de auditorías, de contabilidad financiera, porque históricamente ha sido conformada por abogados, antes era contenciosa, una cámara contenciosa administrativa, ahora no lo es, usted es abogado. Y sabemos que en la Cámara de Cuentas, tal y como establece la ley, se hacen auditorías financieras, auditorías de gestión y también, pues de alguna manera u otra, tiene que velar por la legalidad de las operaciones de las empresas, de las instituciones a las que audita. ¿Cuál sería su aporte como abogado en ejercicio de tantos años en el área de litigios en una institución como la Cámara de Cuentas? Bueno, parte de lo que yo trabajé por 10 años fue la banca. Entonces, la banca funciona con los auditores. Y en litigios, la mayoría de los litigios que envuelven sociedades implica como soporte una auditoría que compruebe las faltas o a descargo en el caso de que se practique en el lado de la defensa. Por eso es importante y nos hemos asistido constantemente de la auditoría a la hora de encabezar los litigios. Y quiero ser miembro de la Cámara de Cuentas para aportar a esta institución y a mi país, nuestro país, mi experiencia y tecnicismo adquirido en materia de auditoría externa por haberme formado en firmas internacionales, mi experiencia en materia de auditoría interna y de control interno por haber elaborado en empresas privadas en el área de control interno y por los trabajos que hice cuando laboré en la Contraloría General de la República en los temas de normas básicas de control interno, NOBASI, y por los trabajos y la experiencia adquirida cuando ocupé la posición de director de la Dirección de Auditorías Especiales de la Contraloría General de la República, donde teníamos la obligación de darle seguimiento a las observaciones emitidas por la Cámara de Cuentas en los informes de las auditorías practicadas a las instituciones. Y finalmente, aportar la experiencia adquirida por haber dirigido la contabilidad gubernamental. En cada una de estas posiciones, tanto a nivel del sector gubernamental como del sector privado, podemos exhibir aportes que constituyeron un antes y un después. Por ejemplo, en la Contraloría General de la República, logramos esquematizar, estructurar los papeles de trabajo de forma tal que se tejieran y se estructuraran de una forma que pudieran ser revisados
por los supervisores para validar el correcto tratamiento cuando se estaban realizando investigaciones especiales o dándole seguimiento a la Cámara de Cuentas, porque cuando llegamos lo que teníamos era un montón de papeles que no estaban organizados, no tenían un índice, no tenían un programa de auditoría y demás. En la Dirección General de Contabilidad Gubernamental podemos mostrarles a ustedes y a la ciudadanía que logramos incrementar en más de un 200% la cantidad de remisiones de informaciones financieras que son incluidas en el estado de recaudación e inversión de la renta, el ERIR. Y esto lo hicimos gracias a una ardua jornada de capacitación en donde capacitamos básicamente a todo el sector gubernamental. Y por último, comentarles que recibimos una dirección de normas y procedimientos en donde los 4 años anteriores no lograban alcanzar el plan operativo anual en más de un 53%. Y nosotros con apenas 6 meses, evaluándonos el año completo, logramos implementar el plan operativo anual de esa dirección en un 83%. El año siguiente en un 100%, lo que mereció reconocernos como la dirección del año en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Y los años subsecuentes alcanzamos igual un 100%. Eso es para que tengan una idea de que aparte de la capacitación podemos exhibir resultados en las posiciones que hemos ocupado. Ahora bien, quiero ser miembro de la Cámara de Cuentas para aportar esa experiencia con trabajos objetivos, apegados a las normas internacionales que rigen el ejercicio de la auditoría, para aportar tecnicismo, respetando la dignidad humana, pero sobre todo haciendo un trabajo apegado a la ética y a las normas morales aceptadas como buenas y válidas por nuestra nación. Mis propuestas van dirigidas a capacitación para fomentar el tecnicismo del cuerpo de auditores y tecnicismo dirigido a lo que es el uso de las técnicas de auditorías asistidas por el computador. Queremos utilizar Electronic Working Paper, papeles de trabajos electrónicos, en donde un auditor puede estar haciendo una auditoría en un lugar y con conectarse al sistema poder tener una idea del panorama global, de cómo van las horas hombres invertidas, qué tiempo resta y cuál es la evolución del proceso de la auditoría. También queremos utilizar software para los muestreos, amparados en técnicas estadísticas, en donde, como la auditoría externa se hace fundamentada en muestras selectivas, como lo establece la ley 10-04 y las prácticas de auditoría, queremos que esas muestras no sean seleccionadas de una manera subjetiva, sino queremos agregar el objetivismo por medio al uso de herramientas tecnológicas diseñadas y disponibles en el mercado para tales fines. También queremos hacer uso de los sistemas para análisis de datos que se puedan conectar con los sistemas que tenemos, como el CIGEF, como los software que utilizan las instituciones donde registran los hechos económicos de sus gestiones. Tanto en tu intervención en la Cámara de Diputados, que tuvimos la oportunidad de verla, ¿no?, antes de iniciar este proceso, como ahora has mencionado el uso de la tecnología de la información, ¿no?, la tecnificación o el uso de aplicaciones tecnológicas, ¿no?, para facilitar y evidentemente eficientizar la labor de la Cámara. Me gustaría que abordaras un poco más sobre ese tema, pero haciendo un poco énfasis en el tema de la transparencia, de cómo utilizar la tecnología para mejorar el acceso de los ciudadanos a las informaciones, tanto en el caso de las declaraciones juradas como las auditorías practicadas y los otros elementos que hoy en día, haciendo una revisión del portal, por ejemplo, de la Cámara de Cuentas, uno se da cuenta de que existen múltiples debilidades, incluso muchísima información que no está disponible, y que evidentemente en un mundo como el de hoy,
la tecnología juega un papel fundamental en el tema de transparencia. Muchas gracias. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en lo que se llama el Foro de Contadurías Gubernamentales de América Latina, FOCAL. Y en el caso de Colombia, tienen las informaciones financieras de la nación georreferenciadas. Usted entra a través de un aplicativo de un celular y usted puede ver cómo está corriendo la información financiera en cada municipio, en cada institución. Entonces nosotros como dominicanos podemos hacer lo mismo, pero desde el punto de vista de la Cámara de Cuentas. Que una vez la auditoría realizada y finalizada, durante los 15 días que tenemos para hacerla pública, se pudieran colocar en aplicativos tecnológicos para que la población no necesariamente tenga que venir a hacer requerimientos de información, sino que en cualquier momento, inmediatamente se termina una auditoría y se practica o emite el informe que pueda ser observado por la población. Creemos en hacer público lo público. Creemos en que las informaciones financieras de nuestra nación tienen que estar disponibles a la ciudadanía. Y creemos en capacitar y orientar a la ciudadanía. Y sin que se me sientan mal, comenzando por orientar a la propia o al propio Congreso de la República Dominicana. Porque aunque las leyes existen, es bueno que todos conozcamos y entendamos los que emanan de la aplicación al cumplimiento de la ley 10-04. Senador por provincia Peravia, Mesía de Franjón. Gracias, presidente. Buenas noches, Janel. La Cámara de Cuentas tiene que velar por el patrimonio del Estado. Tiene que velar por ese patrimonio del Estado. En estos momentos, tú pasaste por la contabilidad gubernamental y estableciste algunos procedimientos, los procedimientos y normas a implementarlo. En este momento, estamos llevando nosotros de ese control del patrimonio del Estado y además de eso, en las instituciones públicas, en las instituciones, en estos momentos, se está aplicando porque hay una inversión de gasto, pero también hay una inversión de capital. ¿Sabemos nosotros si se está generando el estado de cambio en la posición financiera en el Estado? Bien. Las informaciones financieras se presentan de manera individual y de manera conjunta. De manera individual, cada institución tiene que presentar su información financiera, pero también el Estado tiene que preparar unos estados financieros consolidados. Lamentablemente, la República Dominicana históricamente ha sido una abanderada de una contabilidad presupuestarista, en donde lo que se le da seguimiento es a la ejecución del presupuesto, lo cual inicia y cierra en cada periodo. El trabajo para trabajar lo que es la contabilidad patrimonial, para que esas ejecutorias realizadas en esas gestiones anteriores se puedan presentar en los estados financieros, todavía falta camino por recorrer. Y para que la Cámara de Cuentas pueda hacer un trabajo como demanda la sociedad, es fundamental el involucramiento de todos los sectores y el fortalecimiento de la contabilidad gubernamental. Porque como le decíamos, logramos incrementar en un 200% la remisión gracias a una ardua. Pero hay muchas instituciones que a veces se resisten a enviar las informaciones financieras. Y como país necesitamos, eso sin temor a equivocarme, que todas las informaciones financieras se registren en el momento que ocurren y que tengamos aplicativos tecnológicos, como lo demandan los nuevos tiempos, para que toda transacción se registre inmediatamente. Hasta que eso no lo logremos, no vamos a poder hablar de una información financiera completa que sirva para una verdadera gestión, para verdaderas tomas de decisiones y para que el país pueda exhibir su situación
financiera real. Entonces, le hago este comentario a ustedes porque es un trabajo que tenemos que llevarlo todos, incluyendo la propia ciudadanía. Y me voy a permitir, una de las propuestas que no me dio tiempo compartirla es que entendemos que tenemos que capacitar y orientar a la ciudadanía, iniciando por todos los niveles escolares, en las universidades, en los colegios, en las escuelas. Porque de esta manera, empoderando a la población, es que vamos a poder tener un mejor país, pero para todos. Bueno, ahí estuvieron viendo a el presidente actual de la Cámara de Cuentas y a lo que él se comprometía, entre otras partes, de qué hacer. Y la pregunta interesante del legislador de Santo Domingo Norte, que es la provincia de Santo Domingo, que es el senador. En ese entonces, también senador, pero muy interesante. Yo dejo a la consideración de la gente que haya entendido si las respuestas de estas preguntas fueron satisfechas o contestadas. Pero la opción de escoger los miembros de la Cámara de Cuentas es de ese Senado de la República. Cuando llegan ya depurados de la Cámara de Diputados, es el Senado de la República. O sea que ellos son los responsables de que cogieran esa Cámara de Cuentas, de lo que de 5, según lo han dicho, 3 están ya concursando, que es Elsa Peña, Mario Fernández y el mismo presidente que acaban de ver ahora, Janel Ramírez. Las otras 2 señoras, las otras 2 damas, que han sido las que en realidad efectivamente muchas veces han votado en manera contraria, disidente, no se van a postular. Yo entiendo que son contadores públicos, excepto Mario Fernández, que es una pena que esta Cámara de Cuentas ha tenido con 4 contadores de 5 miembros esa pobre productividad. Bien, amigos, yo creo que este momento está más que suficiente para que ustedes en este último segmento del programa hayan visto por lo menos alguna parte, fracciones de las 5 personas que fueron escogidas en el año 2020 y que su periodo termina en el 2024, excepto que sean reelectos para esos 3 que ya se han presentado. Y nada más quiero que ustedes, como yo dije anteriormente, sean los jurados de lo que ustedes entienden que esas personas dijeron que se iban a comprometer y que en 4 años aparentemente no han podido. Al menos que sea un secreto a lo interno y que no sea publicado a la población. Nos vemos en el próximo programa. Gracias por su atención y no se olviden de suscribirse a nuestro canal Actualidad Preventiva y darle a la campanita para que reciban todas las notificaciones. Hasta la próxima.